Hoy vamos a responder por qué David Beckham, el hombre que lleva años en silencio, el que sonríe en cada foto con Infantino, el que tiene todo que perder, acaba de romper ese silencio para apoyar a Argentina y exigir públicamente la salida del presidente de la FIFA. Pero para entender por qué lo hizo ahora y no antes, hay que empezar por algo que pasó dentro de Inter Miami hace 3 semanas, y lo que descubrimos ahí cambia completamente cómo hay que ver esta historia. Antes de seguir, si todavía no estás suscrito a El Once Perfecto, hazlo ahora mismo. Pulsa el botón de suscripción y activa la campana. Y te lo digo en serio, no como relleno de vídeo, no como fórmula vacía. Te lo digo porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no lo vas a encontrar resumido en ningún titular, no lo vas a ver analizado en los platós, y si te pierdes el final de este vídeo te vas a quedar sin la pieza clave que conecta todo lo que ocurrió. Esto es exactamente el tipo de historia que trabajamos en este canal, la que nadie termina de contar, la que empieza donde los demás se quedan. Así que suscríbete ahora, activa la campana para no perderte nada. Y vamos al lío porque hay mucho que desgranar. Para entender por qué Beckham hizo lo que hizo y por qué lo hizo en este momento y no en otro, tenemos que retroceder al verano del Mundial 2026. Y no al partido, no a los titulares del día siguiente, sino a lo que pasó antes, durante y después de puertas adentro. Porque hay 3 capas en esta historia, y si solo te quedas con la superficie, con el clip del podcast que dio la vuelta al mundo, te estás perdiendo lo más importante. Siempre hay algo más. Y aquí lo contamos todo. Empecemos por el principio. David Beckham no es solo un exfutbolista que aparece en los palcos de los grandes eventos para dar glamour a las cámaras. Esa imagen, la del icono que posa y sonríe, es la que la gente reconoce. Pero detrás de esa imagen hay un empresario del fútbol con intereses reales, con dinero real en juego, con un proyecto de club que lleva años construyendo ladrillo a ladrillo en el mercado norteamericano. Inter Miami no es un capricho de rico ni una franquicia de segunda, es la apuesta más ambiciosa de su vida profesional fuera del campo, y él lo sabe mejor que nadie. Años de negociaciones, de reuniones interminables, de convencer a inversores, de construir una estructura deportiva desde cero en un mercado que apenas empezaba a tomar en serio el fútbol. Y en el centro de todo eso, como ancla y como argumento definitivo, la llegada de Lionel Messi. Cuando Messi firmó con Inter Miami, el proyecto de Beckham no solo ganó al mejor jugador del mundo, ganó credibilidad internacional, cobertura mediática que ningún presupuesto publicitario podría haber comprado y una posición de relevancia dentro del ecosistema del fútbol mundial que le permitía sentarse en la misma mesa que las grandes ligas europeas. De repente, Inter Miami importaba más allá de la MLS, y eso lo cambió todo. Inglaterra contra Argentina, semifinal del Mundial 2026, Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, un partido que empezó con un gol inglés en el minuto 55, un gol de Anthony Gordon tras un centro perfecto de Morgan Rogers, que desató la euforia de David Beckham en el palco. Las cámaras lo capturaron celebrando con su familia, con sus hijos, con victoria. Llevaba décadas esperando ese momento, ver a Inglaterra en una final del mundo, después de 1998, después del penal fallado contra Argentina en aquel Mundial de Francia, que le convirtió en el villano de una nación entera, que le obligó a cargar con un peso que ningún jugador debería cargar. Después de años viendo cómo su selección se quedaba siempre a un paso, ahí estaba por fin, Inglaterra ganando, a un paso de la final. Y entonces llegó el minuto 85, y llegó Enzo Fernández con ese remate desde fuera del área, que se coló en el vértice izquierdo de Jordan Pickford. Empate. Y 7 minutos después, en el 92, Lautaro Martínez. 2-1. El sueño inglés se apagó en Atlanta. Beckham apareció en pantalla con el rostro desencajado, el gesto de quien no puede creer lo que acaba de ver. Solo atinó a abrazar a su hijo Romeo. No dijo nada esa noche, no publicó nada en redes sociales, silencio total. Pero ese silencio no era el silencio de siempre, el silencio calculado del empresario que mide cada palabra. Era otro tipo de silencio, era el silencio del que está procesando algo que va mucho más allá del resultado deportivo. Más adelante vas a descubrir por qué esto cambia todo, porque el partido fue uno de los detonantes, sí, pero no fue el único, ni siquiera fue el principal. El principal fue algo que ocurrió antes del partido, algo que en los medios mainstream apenas se trató como nota al margen, como un titular secundario que desapareció en el torrente de información del Mundial, pero que en el ambiente interno del fútbol inglés generó una rabia contenida que todavía colea semanas después. Hablamos de la suspensión de Marcus Thornton. Marcus Thornton, el lateral inglés que había sido uno de los jugadores más destacados de su selección durante la fase de grupos y en cuartos de final, fue sancionado por el Comité Disciplinario de la FIFA con 2 partidos de suspensión tras una entrada en el partido contra México que, según el comunicado oficial, fue considerada de riesgo para la integridad física del rival. Una sanción que, en la práctica, le dejó fuera exactamente del partido contra Argentina, no del partido contra una selección menor, del partido contra Argentina, de la semifinal.
El problema es que la entrada en cuestión, vista en vídeo con todas las repeticiones, con todos los ángulos disponibles, era una disputa de balón completamente normal dentro de los estándares del fútbol de alto nivel. No fue una entrada por detrás, no fue un pisotón intencionado, no hubo una violencia desproporcionada visible. El árbitro del partido en tiempo real ni siquiera la señaló. Fue el VAR el que la elevó al comité disciplinario después del partido, siguiendo un protocolo de revisión postpartido que curiosamente solo se activó para esa jugada concreta de Thornton, y no para entradas similares o peores de jugadores de otros equipos en ese mismo partido y en partidos anteriores del mismo torneo. 2 partidos de suspensión, fuera de la semifinal, fuera de una posible final, la carrera de un jugador en su mejor momento, truncada en el instante más importante. Y nadie en la FIFA explicó públicamente el criterio utilizado para tomar esa decisión. Ningún comunicado adicional con la justificación detallada, ninguna rueda de prensa del comité disciplinario. Solo el comunicado seco con la sanción, sin derechos efectivos de apelación en ese plazo, y a seguir. En el entorno de la selección inglesa, según fuentes cercanas al staff técnico, la reacción interna fue de incredulidad, pero nadie habló en público. Porque hablar en público contra la FIFA durante un mundial en curso equivale a exponerse a consecuencias institucionales que ninguna federación nacional quiere asumir. Las sanciones económicas, la pérdida de influencia en los comités, la señalización como federación conflictiva. El sistema tiene mecanismos de represalia que no necesitan ser explícitos para ser efectivos, y todos lo saben. Y aquí es donde entra Beckham de una forma distinta a la que habrías esperado. Porque Beckham no solo estaba en Atlanta como aficionado de Inglaterra que va a animar a su selección, estaba en Atlanta como alguien que conoce a fondo el funcionamiento real del fútbol mundial, como alguien que tiene conversaciones con presidentes de federaciones, con directivos de clubes de primer nivel, con agentes de los jugadores más influyentes del planeta, con entrenadores que conocen el sistema desde dentro. Y lo que le llegó durante esos días en Atlanta, de manera informal, de manera completamente off the record, confirmó lo que él ya intuía desde hacía tiempo, que el sistema no estaba funcionando para el fútbol, que el sistema estaba funcionando para el sistema, y que eso era cada vez más difícil de ignorar. Pero hay algo que todavía no te he contado, y es la pieza que conecta la eliminación de Inglaterra con el apoyo a Argentina. Porque puede parecer contradictorio a primera vista, ¿verdad? Argentina eliminó a Inglaterra. Argentina es el equipo que rompió el sueño de Beckham esa noche en Atlanta. ¿Por qué entonces Beckham saldría a defender a Argentina meses después? ¿Qué sentido tiene eso? La respuesta está en Messi, y en algo que ocurrió en las horas posteriores a la semifinal que muy pocas personas conocen. Messi y Beckham llevan años con una relación que va mucho más allá de lo estrictamente profesional. Messi juega en Inter Miami, Beckham es el propietario del club que le trajo. Pero la relación entre ellos no es la de jefe y empleado, no es la de inversor y activo. Es genuinamente cercana, construida sobre el respeto mutuo de 2 personas que han vivido el fútbol desde adentro, que conocen el peso de ser los mejores en lo que hacen, que han entendido a base de experiencia cómo funciona realmente la maquinaria del fútbol mundial con toda su grandeza y con toda su suciedad. Esa noche, después del partido, Messi y Beckham hablaron. En privado. No sabemos con exactitud qué se dijeron, porque ninguno de los dos habla de conversaciones privadas, pero lo que trascendió de esa conversación, a través de personas cercanas a ambos que pidieron el anonimato, es que Messi habló de algo que le pesaba desde hacía semanas. La sensación de que durante todo el Mundial, él y Argentina habían sido utilizados. Que el apoyo aparente que la estructura de la FIFA les brindaba no era un apoyo real al proyecto deportivo argentino, sino una herramienta más de Infantino para consolidar su posición política dentro de la organización, para neutralizar las críticas europeas, para demostrar que el fútbol fuera de Europa era viable y rentable como argumento de gestión, que Argentina era un instrumento, no un beneficiario real, y eso, a Messi, le resultaba profundamente incómodo. Messi, que no es un hombre de declaraciones encendidas, que mide cada palabra con una precisión que muy pocos jugadores tienen, que ha construido su imagen pública durante 3 décadas sobre la base de hablar poco y dejar que el fútbol hable por él, dijo algo que Beckham no esperaba escuchar en esa conversación. Dijo que si alguien con credibilidad real, alguien con historia en el fútbol mundial, alguien que no tuviera nada que demostrar deportivamente, hablara con claridad sobre lo que estaba pasando, algo podría cambiar. Que el silencio de los grandes nombres del fútbol mundial era el oxígeno que mantenía vivo un sistema que hacía daño al deporte que los dos amaban. Y esto es solo la mitad de la historia. Porque después de esa conversación, Beckham no actuó de forma inmediata, no salió a dar una rueda de prensa al día siguiente de la semifinal, no publicó un comunicado ese fin de semana, no convocó a los periodistas. Eso no es su estilo, nunca lo ha sido. Beckham procesa, Beckham calcula, Beckham mide las consecuencias de cada movimiento antes de hacerlo. Lo que hizo fue esperar y observar.
Y lo que observó durante las semanas siguientes fue exactamente lo que Tebas había descrito en sus entrevistas, un sistema que cerraba filas con una velocidad y una eficiencia que resultaban casi admirables si no fuera por lo que significaban. Un Infantino que salía del Mundial declarando que había sido el mayor evento de la historia de la humanidad, con esa hipérbole que ya nadie en el fútbol sabe si tomar en serio o como teatro, que ignoraba las críticas como quien ignora el ruido de fondo, que avanzaba sin freno hacia la expansión del Mundial a 64 equipos como si el debate estuviera cerrado y solo faltara ejecutar. Un organismo que no rendía cuentas ante nadie porque no había nadie con suficiente poder acumulado para exigírselas de forma efectiva. Y en ese contexto, en esas semanas de observación y de procesamiento, llegó la reunión de propietarios de la MLS. Y llegó la notificación de la FIFA sobre las ventanas de transferencias. Y llegó la sensación, definitiva e irreversible, de que el sistema no solo era injusto con los jugadores y con los aficionados en abstracto. Empezaba a amenazar directamente su proyecto concreto, su inversión real, su visión de futuro para Inter Miami y para el fútbol norteamericano. Ahora sí llegamos a la parte que nadie explicó bien. Cada decisión que Beckham toma, cada declaración que hace o que no hace, está filtrada por una pregunta muy concreta. ¿Esto me ayuda o me perjudica con la FIFA, con la MLS, con el sistema que me permite seguir construyendo? Durante años esa pregunta le mantuvo en silencio, perfectamente calibrado, sonriendo en las fotos con Infantino, apareciendo en los actos institucionales de la FIFA, cuando se le pedía, manteniendo una relación cordial con la cúpula del fútbol mundial que le necesitaba tanto como él la necesitaba a ella. Era un equilibrio frágil pero funcional. Y todo el mundo en el fútbol lo entendía. Beckham no habla. Beckham juega al juego. Beckham es demasiado inteligente para romper algo que le funciona. Pero el Mundial 2026 rompió ese equilibrio. Y no de una sola vez, sino por acumulación. Golpe a golpe, semana a semana, hasta que el peso se hizo insostenible. Pero antes de ir ahí, hay algo que hay que aclarar, y es importante porque explica el contexto completo de lo que vino después. 3 semanas después de la final del Mundial 2026, se celebró en Nueva York una reunión de propietarios de la MLS. Una de esas reuniones de agenda apretada, con trajes, con cafés y con mucho lenguaje corporativo, donde en teoría se discuten temas operativos del campeonato. Logística, calendarios, acuerdos de patrocinio, las cosas aburridas que hacen funcionar una liga de fútbol profesional. Pero en esa reunión, según fuentes del entorno del club recogidas por The Soccer Wire, salió a la mesa un tema que no estaba en el orden del día oficial. La FIFA había notificado su intención de modificar de forma unilateral las ventanas de transferencias para los clubes de la Conferencia Norte de la MLS, incluyendo a Inter Miami, a partir de la temporada siguiente, sin consulta previa, sin periodo de negociación, sin ningún tipo de diálogo con los propietarios afectados. Una notificación, un hecho consumado. Así funciona la FIFA. Y esto no es un detalle menor ni una cuestión burocrática que solo afecta a los abogados de los clubes, porque esa modificación no solo afectaba al funcionamiento interno de la liga, afectaba directamente de forma concreta y medible a las negociaciones que Inter Miami tenía abiertas en ese momento para renovar el contrato de Lionel Messi. Piénsalo un momento. Beckham lleva años construyendo el proyecto de su vida. Ficha a Messi, el jugador más grande de la historia, para anclar su franquicia y convertirla en una potencia de referencia mundial. Todo el ecosistema de Inter Miami, su valor de mercado, sus patrocinios, su proyección internacional, gira en torno a esa pieza central. Y ahora la FIFA, con un movimiento unilateral que no ha sido votado por nadie que represente los intereses de los clubes, amenaza con complicar el proceso de mantener a esa pieza en el tablero durante una ventana de negociación crítica. Y aquí aparece el verdadero problema. Porque la FIFA, bajo el mandato de Gianni Infantino, tiene potestad legal para modificar el calendario internacional y las ventanas de transferencias. No necesita el voto de los clubes, no necesita el consenso de las ligas, solo necesita el respaldo de las federaciones nacionales, y esas federaciones llevan años dentro de un sistema de incentivos que hace muy difícil votar en contra de lo que Infantino propone. El acceso al Mundial, la distribución de fondos de solidaridad, la visibilidad en los sorteos, los favores institucionales que circulan en los pasillos del poder del fútbol mundial. Todo eso crea una red de dependencias que convierte el voto de las federaciones en algo que rara vez sorprende. Como explicó Javier Tebas, presidente de la Liga, en su entrevista con la Gazzetta dello Sport después de la final, y cito textualmente, la FIFA organiza las cosas a su antojo, para sus propios intereses, no para el fútbol. Hay cómplices activos que colaboran con este tipo de decisiones, y cómplices pasivos que guardan silencio, no denuncian y no hacen nada para evitar que estas situaciones se repitan. Critican el sistema tomando un café en el bar o en conversaciones privadas, pero luego no hacen nada. Fin de la cita. Beckham llevaba años siendo exactamente eso.
Un cómplice pasivo, no por maldad, no por complicidad ideológica con lo que hacía Infantino, sino por puro cálculo de supervivencia, porque el sistema te obliga a elegir entre hablar y pagar las consecuencias, o callarte y seguir operando, y él había elegido callarse. Era el precio de jugar en la primera división del fútbol mundial como propietario, y lo aceptaba hasta que dejó de poder aceptarlo. Lo que ocurrió después cambió completamente la historia. Y para entender ese punto de inflexión, hay que hablar del partido de verdad, no del que contaron los telediarios con sus resúmenes de 3 minutos y sus valoraciones de plató. El podcast, la entrevista en The Beautiful Game Uncensored. El momento en que Beckham abrió la boca y todo cambió de forma irreversible. No fue una decisión espontánea, no fue un arrebato emocional de una mala noche. Fue una decisión calculada con la misma precisión con la que Beckham ha tomado todas las decisiones importantes de su vida profesional. El podcast en cuestión tiene una audiencia de varios millones de oyentes en el mundo anglosajón, una credibilidad consolidada durante años en el ambiente del fútbol profesional de alto nivel, y lo más importante para lo que Beckham necesitaba es una plataforma que no está dentro del ecosistema de medios que depende de los derechos de transmisión de la FIFA para sobrevivir económicamente. Puede hablar con libertad porque no tiene esa cuerda atada al cuello, y eso era exactamente lo que Beckham buscaba. Un espacio donde sus palabras llegaran a la audiencia correcta, en el tono correcto, sin pasar por el filtro de los grandes medios que, como dijo Tebas con una claridad brutal, no pueden exponer esto porque al otro día los quitarían. La entrevista duró casi 2 horas. Y durante la mayor parte de ese tiempo, Beckham habló de fútbol, de su carrera, de Inter Miami, de la filosofía detrás del proyecto, de Messi, del futuro del deporte en Estados Unidos. Todo muy controlado, todo muy medido. El Beckham de siempre, carismático, reflexivo, articulado. Y entonces, en el tramo final de la conversación, el presentador le preguntó directamente qué pensaba del Mundial 2026 en su conjunto y de la gestión de la FIFA durante el torneo. Silencio. 3 segundos exactos de silencio, que en el lenguaje de las entrevistas son una eternidad. Y después, esto. I love this game too much to stay quiet. What happened to our players? What happened to Argentina throughout this tournament? Nobody deserved that, and somebody at the top has to take responsibility. Quiero demasiado a este deporte para seguir callado. Lo que le pasó a nuestros jugadores, lo que le pasó a Argentina durante este torneo, nadie merecía eso. Y alguien en la cima tiene que asumir la responsabilidad. No dijo el nombre de Infantino. No hizo falta pronunciarlo. En ese contexto, con esa frase, con ese momento específico, en ese podcast específico, todo el mundo en el mundo del fútbol entendió exactamente a quién y a qué se refería. Y en menos de 6 horas, el clip tenía 12 millones de reproducciones. En menos de 12 horas, era el tema más comentado en redes sociales en 15 países simultáneamente. En menos de 24 horas, los grandes medios deportivos del mundo anglosajón habían publicado sus análisis, sus interpretaciones, sus titulares con esa frase como centro. Y lo que más llamó la atención de los que conocen bien a Beckham y a su forma de moverse no fue lo que dijo, fue que lo dijera, fue que Beckham, el hombre que no habla, hubiera hablado. Porque Beckham no dice estas cosas, Beckham guarda silencio, y cuando Beckham habla es porque algo ha cambiado de forma profunda e irreversible en su forma de calcular el coste de hacerlo. Lo que ocurrió después siguió abriendo capas que nadie esperaba, porque la reacción de la FIFA ante las palabras de Beckham fue reveladora en sí misma, quizás más reveladora que cualquier declaración oficial podría haber sido. No hubo comunicado oficial. No hubo portavoz que saliera en las horas siguientes a responder o a contextualizar. No hubo ningún tipo de declaración de Infantino ni de nadie de su entorno inmediato. Solo silencio institucional. Y ese silencio, en el lenguaje del poder real, dice exactamente lo mismo que cualquier comunicado de prensa. Dice que la institución no considera que tenga que rendir cuentas ante nadie, ni siquiera ante una figura de la dimensión y la credibilidad global de David Beckham. Pero por debajo de la superficie tranquila del silencio oficial, sí hubo movimiento. Según fuentes del entorno de la MLS que pidieron el anonimato para poder hablar con libertad, en las horas siguientes a la publicación del clip, varios directivos del área de relaciones institucionales de la FIFA hicieron llamadas informales a miembros del Consejo de Administración de Inter Miami. Nadie va a confirmarlo públicamente jamás. Nadie pone esas llamadas en un comunicado. Pero se produjeron, y el mensaje, según esas mismas fuentes, fue claro sin necesidad de ser explícito. Beckham tiene intereses en el fútbol mundial. Beckham necesita de la FIFA para desarrollar esos intereses a largo plazo, y la FIFA, como institución, tiene una memoria excelente. Es el mismo mecanismo que describe Tebas cuando habla de cómplices pasivos que guardan silencio porque conocen las consecuencias de no hacerlo. El sistema no te amenaza con palabras en una reunión formal.
El sistema te amenaza con consecuencias que llegan de formas que nunca puedes rastrear directamente. Una licencia que se complica, una negociación que se alarga, una puerta que deja de abrirse cuando antes se abría sola. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta exacta con la que empezamos este vídeo. ¿Por qué Beckham habló ahora? ¿Por qué en este momento preciso y no antes, cuando llevaba años viendo las mismas dinámicas? ¿Y qué cambia realmente que Beckham haya abierto la boca? La respuesta a la primera pregunta ya la tenemos construida, porque confluyeron tres factores distintos al mismo tiempo y en un espacio de 3 semanas que hicieron imposible mantener el equilibrio anterior. La eliminación de Inglaterra, en circunstancias que él considera marcadas por una asimetría arbitral que el sistema no supo o no quiso corregir. La conversación con Messi y la sensación compartida de que el sistema estaba utilizando a los jugadores como instrumentos de política interna de la FIFA en lugar de servirles. Y la amenaza directa y concreta a su proyecto empresarial, con la modificación unilateral de las ventanas de transferencias que nadie le consultó. 3 impactos simultáneos, en el corazón como inglés que llevaba décadas esperando ver a su selección en una final, en la amistad con la persona que representa el centro de su proyecto de vida profesional, y en el bolsillo como inversor que ve cómo las reglas del juego se cambian sin aviso ni consulta. Cuando los 3 impactan a la vez, hasta el más calculador y el más paciente rompe el silencio. La respuesta a la segunda pregunta también la tenemos. ¿Por qué ahora y no antes? Porque antes, cada uno de esos factores existía de forma aislada, separada, manejable. El sistema de la FIFA llevaba años funcionando con esa lógica de poder unilateral. Las controversias arbitrales no son una novedad de este mundial. Los movimientos sin consulta sobre calendarios y ventanas no son una invención de Infantino. Pero eran golpes que llegaban de uno en uno, espaciados en el tiempo, y de uno en uno podías absorberlos dentro del cálculo de qué te conviene más, hablar o callar. Cuando llegan todos juntos, en el espacio de 3 semanas, en el momento más emocionalmente cargado del año futbolístico, la lógica del cálculo se rompe. La balanza cambia de lado. Y la respuesta a la tercera pregunta, la de qué cambia realmente con que Beckham haya hablado, es la más compleja y la más importante, y es la que convierte esta historia en algo que va mucho más allá de una declaración viral en un podcast que dura un par de días en las tendencias y desaparece, porque Beckham no es Tebas. Tebas puede criticar a Infantino desde la presidencia de la Liga, y el impacto es enorme dentro del ecosistema del fútbol europeo y sus disputas institucionales históricas con la FIFA. Pero es un impacto que se queda dentro de ese ecosistema, que ya tiene sus líneas de batalla trazadas y sus actores conocidos. Beckham opera en un universo completamente distinto. Beckham es el fútbol para cientos de millones de personas en el mundo anglosajón, en Asia, en Latinoamérica, en los mercados emergentes donde la FIFA quiere crecer de forma sostenida durante las próximas décadas. Beckham es la cara del proyecto de expansión del fútbol en Estados Unidos, que Infantino ha utilizado repetidamente como argumento central para justificar sus decisiones de gestión y para defenderse de las críticas europeas. El fútbol crece. El mercado americano despierta. El Mundial 2026 es un éxito. Esa es la narrativa de Infantino. Y Beckham era, sin quererlo, una pieza fundamental de esa narrativa. Cuando el hombre que más visiblemente ha encarnado ese éxito del fútbol americano sale a decir que alguien en la cima tiene que asumir la responsabilidad, no solo está criticando a Infantino como gestor, está retirándole a Infantino uno de sus activos más valiosos, el narrativo de que el fútbol en América del Norte es una historia de éxito gracias a la visión y la gestión de la FIFA. Si el hombre que más ha trabajado y más ha arriesgado por ese éxito sale públicamente a decir que el sistema está roto, ese narrativo se fisura. Y las fisuras en el narrativo de Infantino son exactamente lo que la UEFA lleva meses construyendo y buscando con vistas a la elección presidencial de la FIFA prevista para 2027. El timing, de nuevo, no es casualidad. Nunca lo es en política del fútbol. Y así llegamos por fin a la respuesta real y completa de por qué Beckham habló ahora y por qué eligió apoyar a Argentina en el proceso. No es una historia de venganza inglesa disfrazada de solidaridad. No es una historia de amistad con Messi que le nubla el juicio, aunque esa amistad fue parte del detonante y sería un error ignorarlo. Es una historia mucho más fría, mucho más estructural, sobre el momento preciso en que un actor clave dentro del sistema decide que el coste de seguir callado supera definitivamente al coste de hablar. Porque Beckham calculó, como siempre calcula, como ha calculado cada movimiento de su carrera dentro y fuera del campo, y llegó a la conclusión de que su silencio ya no le protegía de nada, que el sistema iba a afectar sus intereses de todas formas, que la modificación unilateral de las ventanas de transferencias era la señal inequívoca de que Infantino no iba a respetar los límites de los demás aunque los demás le respetaran los suyos, y que en ese escenario, hablar tenía más valor estratégico que callar, porque hablar le posicionaba como voz crítica del sistema en un momento en que esa voz tiene un valor político enorme de cara a lo que viene en 2027.
Lo que dijo en ese podcast no fue un arrebato. Fue la declaración más calculada de su carrera fuera del campo. Eso es lo que de verdad pasó, no lo que se dijo en los platós, no el titular de 3 líneas que circuló durante 2 días y desapareció. La FIFA impuso cambios en las ventanas de transferencias de la MLS sin consultar a los clubes, y eso golpeó directamente el proyecto de Inter Miami en el momento más vulnerable de su proceso de renovación. Beckham vio caer a Inglaterra en una semifinal en circunstancias que él y mucha gente dentro del fútbol considera marcadas por una asimetría en la aplicación de las normas que nadie en el sistema institucional tuvo el valor de nombrar en voz alta. Y cuando habló con Messi esa noche en Atlanta, escuchó en las palabras del mejor jugador de la historia algo que reconoció de inmediato como propio. La sensación de estar siendo utilizado por un sistema que no trabaja para el fútbol, sino para sí mismo, para su propia perpetuación, para sus propios intereses económicos y políticos. 3 golpes, un silencio roto y una frase que en menos de 6 horas tenía 12 millones de reproducciones en todo el mundo. Eso es lo que de verdad ocurrió, y por eso estás aquí, en el 11 perfecto, donde contamos las historias completas, con todas sus capas, sin recortar lo que molesta y sin añadir lo que no está. Donde la pregunta que se plantea al principio tiene una respuesta real al final, no un montaje de titulares que deja más dudas de las que resuelve. Si llegaste hasta aquí, ya sabes por qué Beckham habló. Ya tienes la historia completa con todas sus capas, ya entiendes que esto no es solo un conflicto de declaraciones ni una rivalidad entre el fútbol europeo y la FIFA, es algo más profundo, más estructural y con consecuencias que vamos a seguir viendo durante los próximos meses de cara a 2027. Y hay más. Siempre hay más. En este canal siempre hay más. Suscríbete a El 11 Perfecto si todavía no lo has hecho. Activa la campana para que no te pierdas el siguiente vídeo, porque lo que viene es igual de gordo o más. Esto no termina aquí. El fútbol que no se cuenta en los titulares es el que más importa entender. Y eso es exactamente lo que hacemos aquí, en El 11 Perfecto. Análisis real, sin especular, sin inventar lo que no pasó, solo lo que hay que saber.